Si usted supiera lo que me están diciendo por comunicación, mi querida Paula Bren, no se imagina. Vamos a entrar en temas más serios porque hoy nos despertamos con una preocupación. Un menor de edad es el principal sospechoso del asesinato de un oficial del organismo de investigación judicial que estaba haciendo su trabajo. Estamos viendo una ola de criminalidad que en el país cada día aumenta más, pero lo que más preocupa es el reclutamiento de estos menores. Estamos hablando de jóvenes entre 12, escuche bien, 12 años y también hasta los 17. ¿Cómo se juzga? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo está el oficial? Es el tema del día. Teníamos otro, no lo podemos dejar pasar, pero habría que cubrir esta materia. Está con nosotros el abogado de la casa, Belisario Solano. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio, un gusto saludarlo. Igual muy triste, muy conmocionado con lo que está pasando en el país. Anoche no fue una buena noche para los costarricenses. Desde las 10 de la noche que trascendió la noticia, sin duda alguna, nos obliga a tener que pensar y ver qué es lo que está pasando. Y conforme fueron pasando los minutos, nos dimos cuenta, peor aún, un menor de edad involucrado en la muerte de este oficial del OIJ, Sergio, y eso nos tiene que llevar a una reflexión profunda desde las bases más esenciales de la sociedad costarricense, pasando del hogar, pasando por los colegios, escuelas, pasando por el rol que tienen los educadores, pasando por la responsabilidad que tenemos como padres de familia y el propio Estado como Estado. ¿Cuáles son las políticas públicas que tenemos que tener en este momento para el abordaje de la niñez y de la adolescencia y cómo evitar este tipo de situaciones? Usted ha sido político, es periodista también, fue diputado. Estamos perdiendo la guerra. Y viceministro de Gobernación y Policía. ¿Estamos perdiendo la guerra? Sí, estamos perdiendo la guerra en este momento. Yo recuerdo, en 1990 me tocó ser director de prensa del Ministerio de Seguridad Pública y en el año 2003 me tocó ser viceministro de Gobernación y Policía. Y sí estamos en una guerra, es una guerra en la cual en este momento estamos en desigualdad de condiciones, en donde las circunstancias socioeconómicas han llevado a que los grupos de interés económico, en este caso de crimen organizado, estén replanteando toda esa industria. Ellos tienen una ventaja, Sergio, en el sentido de que no tienen sala cuarta, tienen facilidad de acceso a recursos, tienen justicia pronta y cumplida, la ejecutan de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Entonces, es una lucha completamente desigual en donde es necesario que el Estado como tal, no necesariamente Poder Ejecutivo, desde la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo tienen que definir políticas públicas con relación al tema de la seguridad ciudadana, que es una responsabilidad de todos. Analicemos el caso, Belisario, de la Fiscalía. Ya se había advertido de un aumento en reclutamiento de menores por grupos criminales. Aquí estoy revisando el dato. Menores entre 12 y menos de 18 años son lo que están buscando pues muchas veces las bandas criminales. ¿Esto beneficia para ellos en el sistema judicial? ¿Cómo se juzga un menor, por ejemplo, de 17 años, que comete un delito, en este momento sospechoso, porque yo no soy juez, no puedo decir que fue el que lo cometió, pero es el principal sospechoso? ¿Cómo se juzgaría? Ok, ahí nos alcanza la ley penal juvenil. La ley penal juvenil es la que sanciona los delitos o las acciones ilícitas cometidas por los jóvenes entre los 12 y menos de 18 años. Entonces, el Código Penal opera exactamente igual, con la misma tipicidad para las conductas, en este caso homicidio, y este muchacho va a tener que ser, procesado al amparo de la ley penal juvenil ante el juez penal juvenil, en donde se pueden dictar medidas cautelares igual, exactamente lo mismo. Hay una cárcel especial para reclutar menores, para aprender menores de edad que han cometido delitos tan graves como estos. Pero la diferencia entre el penal juvenil y el ordinario es la forma en que se aborda el caso directamente con el imputado, en este caso con el menor, ¿verdad? Hay garantías que tienen que ser protegidas, como la identidad, la privacidad del juicio, la necesidad de medidas alternas a la hora de imponer una sanción, no necesariamente privativa de libertad. Recordemos que aquí el sistema penal nuestro lo que intenta es garantizar, es muy garantista el sistema procesal nuestro. Entonces,
intenta garantizar derechos de la víctima como derechos del imputado. Entonces busca ese equilibrio en esa línea. Entonces ahora todo el sistema penal juvenil va a ir en favor de la protección de esta persona menor de edad. Pero genera indignación que un posible asesino después tenga beneficios. Está asesinando, sospechoso, a una persona que está trabajando. Y aquí hay que analizar también las diferentes condiciones. ¿Cómo se da ese asesinato? ¿Por qué estaban alerta? ¿Cómo llegan hasta los oficiales que estaban haciendo un trabajo táctico? Sergio, ahí ya don Randall tendrá que sentarse con su equipo de planeación. ¿Qué fue lo que pasó? Eventualmente habrá fallado algo en el planeamiento estratégico de la operación que va a llevar, pero eso es tarea propia del director del OIJ, a ver dónde eventualmente se pudo haber fallado o qué hilo quedó suelto que no les permitió prever una circunstancia de este tipo a la hora de organizar el operativo. Pero, Sergio, lo más grave es que los menores de 12 a 18 años que están en colegios son el mercado a perseguir por parte de la industria de la narcoactividad. ¿Por qué? Porque es el mercado de consumo, son los eventuales consumidores, son los principales clientes potenciales que podrían tener ahí. Y además de eso, pues también es un mercado muy interesante entre los 12 y 18 para agregarlos ya no solamente al tema del consumo, sino que también al tema de la actividad como tal de la industria de la narcoactividad. Yo como costarricense a veces lo que me da también es cólera de que todo el mundo se tire la ola, de que las reuniones a veces se queden en eso, en reuniones donde salen, dan declaraciones, muy bonito el presidente de la República dando declaraciones, muy bonito el presidente de la Corte también, pero como ciudadano, ¿cuál es la protección? Sergio, es que en esto, y yo comparto con vos tu indignidad, yo que he estado en la Asamblea Legislativa, aquí tenemos una lucha en el sistema penal costarricense entre los garantistas y no garantistas. Es un tema de los penalistas de este país y de los procesalistas penalistas de este país. Estamos muy divididos. Hay dos posiciones muy contradictorias en ese sentido, de gente que cree que la cárcel no es la solución para el tema de la delincuencia y para el tema de un ciudadano que se ve involucrado o metido en una crisis como estas. Entonces, es una discusión que tenemos que abrir como país. ¿Qué es lo que queremos como país? El juez, me culpan a los jueces, bueno, pero la Asamblea Legislativa es la que aprueba la ley. Pero esa ley la aprueba luego de que la Corte Plena ha dado el visto bueno o no ha dado el visto bueno a esa ley. Pero para su opinión, Belisario, ¿está fallando el Poder Judicial? ¿Está dejando a la gente libre? Porque muchas veces esa es la explicación del presidente de la República. Dejan a la gente libre, entonces ¿cómo vamos a combatir? Por otro lado dicen, no hay policías. Por otro lado, don Randall Zúñiga hoy da unas declaraciones que después de su respuesta las vamos a ver. Sergio, es que el tema es ese, ¿verdad? Cuando tenemos una posición que domina el concepto de las garantías de las partes y que son eminentemente garantistas, nos volvemos entonces en una situación en donde la Corte Plena por mayoría ha recomendado un sistema procesal penal que obliga a los jueces simplemente a respetarlo y aplicarlo. Entonces, dentro de los ámbitos de discrecionalidad que se le da al juez está el tema de la adopción de las medidas cautelares o no, en ciertos delitos o no, cuándo son procedentes del dictado de medidas cautelares y cuándo no. Y entonces ahí es donde muchas veces un juez, en aplicación de ese ámbito de discrecionalidad que da la ley, aplica esa medida, libera a una persona involucrada en un delito y simplemente esa persona no aprovecha la oportunidad que un juez le dio y vuelve a delinquir. Y entonces desde ahí es donde tenemos que resolver el problema, desde la Corte, desde las incluso facultades de derecho de este país, en donde tenemos que definir por dónde vamos a transitar en el campo del derecho procesal penal. Cuando sucede esto nos indignamos, pero 3 o 4 días pasa, se baja otra vez la discusión y volvemos a lo mismo. Es decir, aquí la sangre de un oficial del OIJ no puede pasar desapercibida para poder sentarnos a discutir cuál es el sistema procesal penal que le conviene a Costa Rica para atacar esta hora de delincuencia. Aquí un abogado que aprecio mucho me está preguntando por WhatsApp, tengo varias consultas de abogados, que dice, ¿está mala la ley o mala la interpretación del juez a las leyes? Ya casi me va a responder esa pregunta, pero vamos a ver las declaraciones que da don Randall Zúñiga, totalmente consternado obviamente por la muerte de un oficial. Yo lo que quisiera es que se viera un liderazgo más fuerte de parte de las diferentes instancias del Estado costarricense que le corresponden sus labores.
necesitamos a alguien que de verdad venga y tome el toro por los cuernos de la inseguridad. Ese toro que tenemos ahorita, que está desatado y está desbocado, necesitamos de corazón que colaboren con los cuerpos policiales. Nosotros estamos haciendo nuestra labor y estamos tratando de dominar ese toro, pero como dice el refrán, a dos lazos no hay toro bravo. A dos lazos no se puede. Ok, es muy preocupante lo que dice don Randall, ¿verdad? Es decir, el toro está suelto, ¿ok? Y tenemos... ¿Quién lo agarra? Ok, es tarea de todos, es responsabilidad de todos, Sergio. La Asamblea Legislativa tiene necesariamente que asumir sin criterio político, sin politizar este tema de la seguridad ciudadana, con criterio ojalá técnico y expertise internacional. Aquí los académicos, aquí los técnicos de la seguridad nos pueden ayudar muchísimo a generar un proyecto o unos proyectos de ley que realmente vengan a combatir. Aquí el Ministerio de Educación tiene que a subirse las mangas para poder redefinir cuáles son los planes de educación que nos tienen que llevar para arrancar de las garras del narcotráfico a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Aquí tenemos que duplicar una serie de acciones en los hogares de Costa Rica precisamente para resolver los problemas de necesidades económicas y que por esa necesidad económica la mamá o el papá o el propio hijo no incurra en una actividad fácil como vender droga para poder resolver sus necesidades diarias. Belisario, pero yo aquí voy a sonar tal vez antidemocrático o tal vez no, pero estar escuchando que proyectos de ley, que primer debate, que segundo debate, que todos los trámites, después resellos, todo lo que estamos escuchando muchas veces, al ciudadano definitivamente lo cansa. Queremos ver a los delincuentes en la cárcel. ¿De quién es ese fallo? Eso es política pública, eso es lo que le estoy diciendo, Sergio, es política pública. No nos hemos puesto de acuerdo como país. No estamos de acuerdo como país todavía en cuál es la política pública en materia de seguridad ciudadana y en cuanto al régimen penal que tenemos que llevar, Sergio. Aquí el gran problema, la discusión lo tienen los especialistas en derecho penal, los procesalistas. Ya revisen, sentémonos, veamos a ver qué es lo que ha pasado con el sistema garantista hasta el día de hoy y qué pasaría si hacemos un viraje un poco más hacia el tema de endurecer penas, al tema de no dar beneficios, al tema de meter más gente a la cárcel. ¿El país como tal está preparado para aguantar más gente en cárcel? ¿Tenemos las condiciones económicas para tenerlos en la cárcel? ¿O simplemente estamos trasladando el problema? Ese es el tema, Sergio. Ok, aquí podríamos decir, es que es culpa de los jueces. Yo no culpo a ninguno de los jueces. Yo no estoy culpando a jueces y no puedo culpar a jueces. Más bien, los Pero jueces... no dejan a la gente libre. Es que eso es lo que dice el sistema, eso es lo que dice la ley. Entonces, eso es lo que la ley dice, es lo que la Asamblea Legislativa aprobó, de que usted como juez puede actuar ante determinado caso de la siguiente manera. No hay ningún juez que esté haciendo nada contra la ley. Entonces, revisemos la ley. Es la ley la que tenemos que revisar. Okay, yo como juez penal, si a mí me traen el imputado, y yo que he sido juez penal, yo fui juez penal hace muchos años, a mí me traen el imputado, Sergio, y yo valoro, de acuerdo a lo que dice el Código Procesal, si le doy a usted una medida cautelar o no se la doy. Y para eso tengo parámetros claros y objetivos que dice el Código Procesal Penal pero para lo voy a otorgarlo. interrumpir. Le pongo un caso, esto no es un debate, pero le pongo un caso. Un joven, un hombre, intenta raptar a una jovencita, a una chiquita. Queda en vídeo de seguridad el intento de rapto. ¿Cómo va a andar un sospechoso malhechor de estos en la calle? No entiendo ahí, entonces, ¿en qué principio se basa? ¿Cuál es la ley que nos protege? Aquí el tema es diferente en este caso, ¿ok? Porque la acción penal, el monopolio de la acción penal la tiene el Ministerio Público. Y es el Ministerio Público el que tiene necesariamente que considerar la solicitud o no de medidas cautelares. O el Ministerio Público puede ponerlo a usted a caminar de inmediato sin necesidad de medidas cautelares. Entonces, ya aquí habría que preguntarle a don Carlos, ¿ok? ¿Qué pasó ahí en ese caso? ¿Qué pasó con el fiscal del Ministerio Público que no solicitó? ¿Por qué no consideró necesario las medidas cautelares? ¿Ok? Ese habría que determinar si fue un error, si fue una cuestión del uso discrecional, porque también el Ministerio Público tiene discrecionalidad para poder determinar o no si pide en este caso concreto medidas cautelares o no. Usted y yo consideramos y coincidimos de que ahí estamos en presencia de un acto muy grave, muy delicado, donde hay un extranjero que no tiene arraigo, que aparentemente tenía otras situaciones pendientes y en donde el fiscal del Ministerio Público dijo, bueno, no solicito medidas cautelares, Sergio. Bueno, pero es que esa discrecionalidad se la da la ley. Ese es el punto.
Entonces volvemos a lo mismo, yo como abogado te lo digo, ok, en lo que están actuando los funcionarios judiciales, a quienes yo respeto profundamente, es dentro del marco de la ley, es lo que la ley les está facultando, entonces cambiemos la ley. Pero ahí, para cambiar la ley, necesitamos que los procesalistas, los que hasta el día de hoy han venido controlando el sistema procesal penal, que son los garantistas, los abogados garantistas, ok, discutan de nuevo en corte plena qué es lo que queremos. Y cambiar la ley significa tener diputados que propongan muchas veces las leyes. ¿Tenemos en la Asamblea los diputados preparados para eso? Yo honestamente y con todo respeto a los diputados, le voy a decir que no, ¿ok? Pero por lo menos yo creo que podemos tener 57 costarricenses en la Asamblea Legislativa que pueden escuchar los criterios de los expertos y que los expertos pueden perfectamente orientarnos en qué es lo mejor. Pero para eso me parece que lo hecho por el gobierno esta semana de reunir a todos, ¿ok? Para definir entre todos qué es lo mejor, eso es lo correcto, ¿ok? Entonces ahora sí, diputados que escuchen, corte plena que recomiende, pero corte plena va a tener, Sergio, que resolver ese problema interno que se tienen entre ellos. Don Belisario, ¿Okay? pero para que una reunión, si al final todos salen hablando mal de la reunión, veía las declaraciones de doña Gloria Navas ayer, veía las declaraciones también, creo que de don Eli, si no me equivoco, donde todos dicen que la reunión no se presentó nada. Entonces, ¿para qué una reunión si no vamos a tener resultado? Porque hasta ese día, Sergio, y no estoy defendiendo a nadie aquí, no había conciencia en este país que la responsabilidad de la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida, es decir, que es liga. ¿Por qué? Bueno, porque Ministerio de Justicia tiene que tener las condiciones necesarias para tener las cárceles suficientes y adecuadas. ¿Okay? ¿Las tiene o no las tiene este país? ¿O tendremos que abrir San Lucas de nuevo para una cárcel o crear una cárcel especial para este tipo de delincuentes? ¿Está el país preparado para esto? ¿Queremos una cárcel de alta seguridad en este país? Es un tema que tenemos que resolver desde la Asamblea Legislativa y dotar al Poder Ejecutivo de esos recursos porque no los tiene. Tiene el Poder Judicial y tienen los jueces de este país y tienen los fiscales de este país los instrumentos legales para poder, sin discusión alguna y sin discrecionalidad alguna, mandar a la cárcel. ¿A dónde los vamos a mandar? ¿A qué cárcel los vamos a mandar? ¿Cómo los vamos a alimentar? ¿Cuáles van a ser las condiciones para poder que un fiscal o un juez penal remita a San Sebastián, que es más o menos donde se llevan, ¿okay? Y después de San Sebastián, ¿a dónde? ¿Okay? A esas personas. ¿Y cómo vamos a convertir a Costa Rica en una gran cárcel entonces, verdad? Ok. Y la Asamblea Legislativa tiene entonces la responsabilidad de poder decir, bueno, esta es la ley que ustedes nos están pidiendo, esta es la ley que los expertos, los que van a aplicarla, sea el Ejecutivo y sea el Judicial, nos va a resolver un problema de criminalidad. Y en paralelo a esto, Sergio, tiene que ir necesariamente un plan de educación en paralelo, con un abordaje desde materno, kinder y una acción inmediata de nuestro ejército. ¿Cuál es nuestro ejército que tiene que actuar? Tenemos un ejército en Costa Rica que son los educadores y los educadores tienen que actuar ya en este momento. Ya son los que tienen que hacer conciencia desde la escuela, los padres de familia tenemos que hacer conciencia desde el hogar y tenemos, si queremos parar esto, ¿ok? Tenemos que hacer un alto en el camino. Y creo, al igual que lo dice doña Linet Saborío en un chat que estábamos conversando o que estábamos ahí conversando, hay un antes y un después de anoche. Creo que aquí va a haber un parteaguas. ¿Pero qué preferimos? ¿Tenerlos hacinados en una cárcel o matando en las calles gente? Si me pregunta a mí, okay, yo creo que tenemos necesariamente que parar esto. Okay, hay que necesariamente detenerlo. Obviamente el delincuente tiene que estar en la cárcel, no puede andar. Ahora, si usted me pregunta a mí sobre los beneficios carcelarios, yo creo igualmente que hay que reducirlos. Es decir, que hay que cumplir penas. Si son 8 años, son 8 años. Si son 10, son 10. Ok, pero ¿qué pasa aquí en este país? Que con el tercio de la pena ya usted puede salir. Entonces, usted lo condenan a 9 años de cárcel, ¿serio? Y a los 3 años ya usted puede andar en la calle libre. Entonces, ese sistema procesal es el que tenemos que discutir primero. Ok, ¿les podemos dar estos beneficios carcelarios o no? Bueno, eso es una responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Vamos a finalizar esta entrevista viendo las declaraciones que también da don Randall Zúñiga, le daba a nuestro compañero Alfonso Hernández hoy en Al Teledero El Minuto. Bueno, compañero Henry, lo que me dijeron fue intervenido el día de hoy a las 4 de la mañana. Estamos esperando a ver cómo sigue la operación. Todavía no desconozco en este momento si ya salió de la sala de operaciones.
Yo sí quisiera hacer un llamado a la ciudadanía también, de que si tiene la posibilidad de ir a donar sangre, este es un buen momento para colaborarle al compañero. De parte de nosotros, pues estamos golpeados evidentemente por la situación que resultó anoche, afectados anímicamente, pero nosotros no vamos a claudicar, nosotros no vamos a abandonar a Costa Rica, seguiremos en nuestra lucha y si alguien más la abandona, pues la historia será los encargados de determinar quiénes fueron los que abandonaron a Costa Rica. Ya salió involucrado don Randall Rivera, un colega de Repretel, a quien le envío también un saludo. Don Belisario, en este caso, para finalizar el tema a grosso modo, ¿qué puede pasar con este menor de 17 años que ya está detenido? Ok, lo correcto y lo que tiene que suceder es que no haya medidas cautelares. Es decir, tiene que haber una pena privativa de libertad. Tiene que haber una aprehensión en el centro de menores o en un sitio donde se garantice la seguridad de él también. Ojo eso también, ¿verdad? Ok, tiene que haber las condiciones necesarias carcelarias para que esa persona pueda estar privado de libertad sin ningún inconveniente y el juez puede perfectamente y la Fiscalía Penal Juvenil puede perfectamente solicitar el día de hoy y el juez penal juvenil puede perfectamente dictar medidas cautelares y ordenar una medida de prisión preventiva. Bueno, no esperaría que lo manden a la casa, ¿verdad? Es lo menos que podríamos esperar hoy, serio. Okay, yo creo que de parte de la Fiscalía. Y ahí sí tenemos los instrumentos legales a mano. Es decir, el fiscal penal juvenil lo tiene y el juez penal juvenil también tiene esas condiciones. Belisario, pero es que yo a veces veo unas cosas y no es por menospreciar ningún delito puede ser menospreciado, pero a un señor por tener un pájaro silvestre en la casa lo llevan, porque conozco el caso, lo llevan a la cárcel inclusive, lo pasan 2 días detenido. Pero a veces veo delincuentes que lo sueltan a las horas, entonces... No, el famoso cuento de la picarita también, ¿okay? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Sí, claro. Que se robaron una picarita, le metieron 6 meses de medidas cautelares y pasan este tipo de cosas. Ahí es donde el tema entra en la ley. Yo que he sido diputado, es donde yo digo, hay que estructurar bien el tipo penal, hay que ver cómo muerde el tipo penal, los dientes que tiene el tipo penal y hay que ver cuáles son las falencias que ese tipo penal puede tener cuando uno está construyendo figuras o tipos o reformas al Código Penal, Sergio. Entonces, en este punto medular es tarea, y la Asamblea tiene un equipo extraordinario de asesores legislativos, yo lo digo por experiencia, tienen un servicio técnico extraordinario, las y los señores diputados hagan uso de ese recurso que tienen para poder hacer que la ley o la reforma que se hagan al Código Penal, el Código Procesal Penal, venga completamente blindada y venga actualizada a la realidad. Tenemos un sistema penal que fue creado hace 20 años, 25 años, que eran otras condiciones de país. Hoy día las condiciones de Costa Rica han cambiado, Sergio, y por lo tanto debemos de cambiar entonces la normativa jurídica, así tengamos que ceder muchos en cuanto a la visión que se tenía hace 20 años, Sergio, porque esta pelea, repito, esa discusión que se tiene en el seno interno de la Corte Suprema de Justicia es un tema que tiene que marcar cuál es el destino o cuál es la ruta que vamos a seguir en materia procesal penal y en materia penal. Estamos perdiendo el país, es el comentario que me hace George Angulo, una persona que estuvo secuestrada y ya las personas pues que lo habían secuestrado están tras las rejas, pero uno esperaría que todos los delincuentes estén tras las rejas y que no salgamos de aquí, del trabajo, de la casa, sintiéndonos en medio de esta ola de inseguridad en la que estamos, que eso no se puede tapar. Efectivamente, yo creo que la realidad no podemos evadirla. Las circunstancias que está viviendo Costa Rica son absolutamente atípicas y requieren necesariamente un abordaje urgente de parte de todos los operadores del sistema jurídico. Aquí involucro incluso al Colegio de Abogados, inclusive, que tiene una comisión experta en materia penal, que debería en este momento como tomar la estafeta de este tema y poder decir, vengan, nosotros como Colegio de Abogados vamos a jalar a Corte Plena, vamos a jalar a los procesalistas, vamos a jalar a los asesores de los diputados y vamos a proponerle a Costa Rica un paquete de reformas que tenga carnita, ¿verdad? Que tenga realmente elementos suficientes como para decir, esto puede operar. Carnita, pero que se pueda cocinar tras las rejas, ¿verdad? No queremos a esos delincuentes afuera. Yo creo que esa es la línea en la cual tenemos que ir definiendo. ¿Cuál es la política pública que queremos? Okay. ¿Queremos cero tolerancia? Okay. ¿Queremos de que no hayan beneficios carcelarios? ¿Cuáles serían los beneficios carcelarios? ¿Qué tipo de régimen penitenciario queremos tener?
Ok, hay que empezar por ahí. Y a partir de ese momento, ¿tenemos las condiciones económicas para hacerlo o no? Ya por lo menos los diputados le quitaron regla fiscal y se supone que debería el gobierno de la República girar el impuesto a las sociedades anónimas para el tema de la seguridad ciudadana, que en un momento dado se aprobó. Ya por lo menos don Randall y don Carlos deberían tener los instrumentos económicos necesarios para habituallar a estos muchachos que están arriesgando la vida por nosotros, Sergio. Y ya ahí podríamos ir soltando un poco las amarras como para que se tengan esas condiciones. Pero yo veo a don Gerald Campos ayer, al ministro de Justicia, enseñándonos un tema carcelario, una cárcel nueva, recién construida, que no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque la hicieron completamente, desde el diseño arquitectónico, completamente imposible para que pueda operar como cárcel. Y ahí lo presentaron ayer ante la prensa nacional, las medidas, las distancias, los tamaños de los ¿cómo se llama?, de los cubículos, 4 pisos sin ascensores, etcétera. Y entonces ya había un tema gravísimo en donde aparentemente 5.600 millones de colones fueron mal invertidos en la construcción de una cárcel allá en Terrazas, en Reforma, y que eso no sirve para utilizarlo como cárcel. Entonces eso es lamentable, Sergio. Entonces, tenemos otras zonas, por ejemplo, en Guapiles, tenemos otras zonas no sé si la isla San Lucas volverá o no volverá. Yo no sé si diciendo aquí que tenemos que volver a tener una cárcel de alta seguridad sea un mecanismo o no, como para poder decir vamos a hacer un mensaje claro, fuerte y directo en contra de la delincuencia. No sé cómo lo miran Yo ellos. como ciudadano, no como oposición del medio, pues estaría de acuerdo, como ciudadano, para aclararlo, pero habría que ver pues todo este tema. Sin duda queremos sentirnos seguros, que el Ejecutivo, Legislativo, Judicial se pongan de acuerdo. Necesitamos diálogo, no necesitamos pleitos, ni escándalos, ni gente haciendo bochinche. Necesitamos a los delincuentes tras las rejas. Usted y yo necesita sentirse seguro cuando sale de su casa. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, Sergio, muy amable. Vamos a continuar con más. Fabiola Guerra, adelante.